Hoy vamos a tratar un tema extraordinario. Yo sé cómo saldrá luego, pero la presencia de Dalmacio, un hombre que yo considero de verdad un sabio, no solo por su erudición, sino porque tiene unos criterios sanos de moralidad pública y también de moral privada. Luego Pedro, que todo el mundo lo ve, aunque no lo conozca, que es de una pasión total. Y yo, no digamos, yo no soy más que pasión. Bueno, pues vamos a presentar y hacer un análisis del tema de la pasión política. Y ya veréis a dónde nos va a conducir. Voy a analizar brevemente un artículo, no el célebre de la vocación política, que eso es de 1913, creo que fue. Ese es un texto extraordinario, ¿no? Este es un artículo que fue traducido por Reliant Frank. Sí. Y lo introdució, lo hizo Raymond Aron. Y no estoy de acuerdo con él. Y vamos a comentarlo porque, claro, criticar a Max Weber no es cualquier cosa. Max Weber es un hombre serio, pero él fue un fracasado en la política, porque fue diputado. Claro, y por eso se equivoca cuando habla de la vocación política o de la pasión política. Se equivoca porque todo el mundo pone en la pasión política lo que él siente, para ver cómo Max Weber no es de ninguna manera la gran figura que presentan los que no tienen gran formación ni filosófica ni sociológica de la política. Y me lo ha confirmado también Dalmacio, diciéndome las opiniones, dime, sobre Max Weber, pues de Carl Schmitt y de quién más. Pues al seminario de Max Weber Del propio Freud, ¿no? No. Raymond Aron tampoco. No, pues ellos lo han traducido. Asistían al seminario de Max Weber, entre otros, Fegering, asistía a Carl Schmitt. Y asistía a Ludwig von Mises, el economista. A von Mises, claro, que tanta actualidad tiene hoy, pues también piensa lo mismo que yo. Y nadie habla mal de... No, claro que no. De Weber, no, y la admiraban. Pero lo ponen bien en su sitio. Pero tampoco tenían gran admiración por él en cuanto a sus conclusiones y demás. Ahí hay una cosa que me ha llamado a mí la atención, porque yo los he leído en relación con el seminario, es alguna cosa y... La verdad es que ni siquiera lo citan mucho. El análisis de Max Weber sobre la vocación política, hecha no en su libro, ni en la gran conferencia del 13 que antes me hablé sobre la vocación política, que todo el mundo la conoce y la repiten en España porque es muy, muy conocida. Y dice que la vocación política es relacionada con la responsabilidad, que hay una ética de la responsabilidad y una ética de la verdad, de la convicción. Y es verdad, pero de eso no vamos a hablar. Bien, vamos a entrar ya en el fondo del tema de hoy, que es el argumento que emplea Max Weber en el pequeño ensayo, que para los que me piden que les dé direcciones de los libros, este está editado en francés y está editado en la editorial, creo que es Plon, en la librería Plon, y está editado en 1959 en París. Bien, esta pequeña monografía contiene una parte esencial para lo que vamos aquí a hablar, que tiene el subtítulo de Las tres cualidades del hombre político. Perdona, yo creo que está traducido en español y creo, no estoy muy seguro, en una edición Political Verus, Política como de vocación, en la de Max Weber. Sí, creo que está incluido ahí dentro en alguna edición. Puede ser que la hayan incluido. Creo, no estoy muy seguro. Sí, pues lo podéis consultar. Pero yo creo que sí, lo digo por si a alguien le interesa. Bien, pues... Que hay varias ediciones, pero a lo mejor Joaquín Avellán lo ha incluido en la suya. No me acuerdo. Yo lo tengo delante un texto en francés y la traducción es muy mala, pero trataré de mejorarla. Es que traducir del alemán al francés es dificilísimo. Es muy mala, las españolas son mejores. Pero es que es muy difícil traducir al francés cualquier lengua. Por los matices porque que tiene. El francés tiene muchas frases hechas. Sí. Bueno, la traducción esta es muy mala, pero por eso lo tengo delante, es muy corto. Un párrafo dentro del capítulo este que se llama Las tres cualidades del hombre político. Son tres las cualidades. Una es la pasión, estoy de acuerdo. Otra, el sentimiento de la responsabilidad, estoy de acuerdo. Y la tercera, que es la que no estoy de acuerdo, le llama le coup d'œil, el golpe de vista. Bueno, en eso no estoy de acuerdo y ya veréis por qué, luego lo vamos a ver. El golpe de vista es parecido en la política, de falso, a la falsedad de los hombres de arte, sobre todo de los pintores, que atribuyen y han empleado la expresión ojo de artista. Está muy divulgado en la historia del arte que grandes genios del arte, sobre todo a partir del siglo XX, creen que el artista ve las cosas de otra manera, de las que lo vemos nosotros, para justificar, pues entre otras cosas, el arte deformado o abstracto. Y no es verdad. Pues yo creo que el coup d'œil, el golpe de ojo, que habla Max Weber, es tan falso como el artista, el pintor,
ve las cosas de una manera distinta, con un ojo de artista. No, el artista tiene los mismos ojos que nosotros y ve la realidad igual que nosotros. Otra cosa es que él le choque en la realidad, en un objeto, por ejemplo, no en el paisaje, que es infinito, sino en un objeto, en un vaso, igual los dos vasos, y esté lleno o vacío de agua, sin nada, le da lo mismo. En un artista él le choca de repente que los brillos de la luz le parezcan que no es redondo, que es ovalado. Bueno, esa es la... Es la intuición, ¿no? Más No, bien ni eso siquiera, es que lo pinta como ve particularidades que dependen de la luz, de la distancia a la que se vean, etcétera. En eso no voy a perder tiempo porque sería una cosa que yo he tratado en mi libro de estética, pero en fin, eso ahora no. Pues bien, es la pasión, el sentimiento de la responsabilidad y el golpe de ojo. No hay duda ninguna en la pasión, pero sí que hay en el sentimiento de la responsabilidad, porque para que haya sentimiento de la responsabilidad tiene que haber un examen, un conocimiento de la situación que sea hecho a distancia del acontecimiento. Si no tomas distancia, mirad, por ejemplo, hay una metáfora preciosa de Ortega, ahí veréis que yo no odio a Ortega y Gasset, y lo aprecio como escritor. Pues él dice que para pensar, recuerdo una imagen que tiene del halcón, que hay que tomar la altura de miras, que la gente habla y no sabe lo que es, en Ortega sí que está claro. La altura de mira, el halcón desde esa altura ve todo mejor que nadie. Y cuando ve un pequeño ratón o una pequeña presa, desde miles y miles de metros se lanza porque tiene el sentido, el halcón, de la distancia para poder ver. Entonces eso que se traduce en esta obra que estoy leyendo como detachment, que es distanciamiento. Pues bien, el sentimiento de la responsabilidad no se puede adquirir sin distanciamiento, porque como estando inmerso en una acción política colectiva, porque no hay acción política individual, eso no existe. Gengis Khan no es un dictador personal, es una pasión que surge dentro de una colectividad, y esa colectividad es el sujeto de su acción, y el objeto, las dos cosas. Él lo simboliza, se hace el dueño, pero no digamos en un Estado, y sobre todo en un Estado moderno, actual. es que la responsabilidad del político es que es más complicada. Porque una cosa es la responsabilidad ante uno mismo, ante otra persona, Natural. ante un grupo. Es que el político es responsable ante un conjunto de personas muy variadas. Lo hace completamente distinto. Y desconocidas. Y desconocidas, que no las conoce la mayor parte, la misma mayoría. Conoce a su grupito, pero nada más. Pues bien, este tema de la distancia o el distanciamiento para comprender una situación, una perspectiva objetiva, que tomas distancia para que tu pasión no te nuble. Sin embargo, en Max Weber, que digo que lo respeto por su obra, pero Sí. no es uno de los grandes en el pensamiento y en la historia de la filosofía política, no puede compararse ni con Hobbes, ni con Montesquieu, ni con Maquiavelo. Eso es imposible. Es que parte del prestigio de Max Weber viene como contraposición a Marx. Claro, es que fue un antimarxista, claro. Sí, sobre todo que tiene otra perspectiva y entonces no solo la economía, no solo... Y la historicista. Claro, y entonces, pues muchos sociólogos principalmente que Lo ensalzaron. estaban, como nos quitamos de medio a Max Weber, en parte, es una manera de hablar. Pero en fin, estamos hablando de cómo él dice literalmente, el artículo en francés que tengo delante, define como saber mantener la distancia entre el hombre y las cosas. La ausencia de distanciamiento, como tal, es uno de los pecados mortales del hombre político. Y ahí hace una condena diciendo que ese distanciamiento tiene que ser total. Y ahí observo, ¿cómo puede haber un distanciamiento total si antes la primera es la pasión? En alguna parte tiene que haber roto esa pasión, porque si no, no puede haber distanciamiento. Y ahí intervengo en mi crítica. Ahí se interviene el saber distanciarse. Eso es otra cosa. Claro. No distanciamiento, saber. Y para saber distanciarse tienes que tener dos condiciones. Intuitivamente, por el político. Primero, el dominio de ti mismo para saber que no estás metiendo tu pasión dentro del conocimiento que te implica o te conduce a la acción. La frialdad del político. Tienes que saber que no eres tú el que te estás proyectando. Pero ahí distingo enseguida dos planos, que es el moral y el mental. Mentalmente, claro que hay que tener un distanciamiento. Mentalmente hay que juzgar. Tiene que ser muy frío. No solo juzgar las cosas que pasan en España, de la misma manera que juzgaríamos
las que pasan en la Luna o en el Marte si tuviera habitantes. Fuera, contacto ninguno, mentalmente a distancia absoluta. Verlos como unos extranjeros que llegan aquí, unos marcianos, y observan qué está pasando aquí, Casi y que tuvieran la lógica. No es lo mismo, pero como el científico que se distancia para ponerlo objetivamente. Pero es que sí, No es objetivo. verdad, pero como no quiero compararlo con la ciencia exacta, No, eso sería un disparate. que sería un disparate, por eso he puesto más que el ejemplo del científico, que es uno de los errores también de Max Weber en su célebre libro sobre la vocación. Por eso he puesto más bien el ejemplo de un marciano, que tuviera nuestros sentimientos, nuestras cualidades, pero con una cabeza acostumbrada a distinguir. Por ejemplo, quiero decir lo mismo que Montesquieu escribe las cartas persas, con un distanciamiento tan grande de lo que está pasando en Francia, que tiene que inventarse un embajador del sultán turco para decirle las ridiculeces que está viendo en París y que en España lo hace quedarse con las cartas marruecas, pues ese es distanciamiento claro, pero es mental, no es moral, porque el moral sería acabar con la pasión. No puede haber distanciamiento moral, tiene que haber identificación moral de una pasión que choca contra las pasiones a las que se enfrenta, porque las pasiones a las que se enfrenta las ve un intelectual, un hombre que toma distanciamiento, las ve como muy distintas de las que él siente, porque él siente una pasión de moralidad y de responsabilidad que no ve en las otras pasiones, y se distancia y ve que lo que hay enfrente no son pasiones políticas, sino de apariencia de poder, no son pasiones de ambición de poder, sino pasiones de ambición de parecer que se tiene poder, no son pasiones para ejercitar el poder, sino pasiones para desahogar la vanidad que produce el halago de que la gente crea y te confunda con alguien que tiene poder, aunque no lo tengas. Eso explica que títeres, mamarrachos, muñecos, manejados por hilos de otras potencias, estén pavoneándose en España como si tuvieran el poder. Sánchez, por ejemplo, o Iglesias. Esos son títeres, esos son muñecos que no hay ningún gobierno mundial que los maneje, no. Son muñecos no manejados por nadie, sino por su propia vanidad. Me asusta cuando... Que han visto una oportunidad también ahí de destacarse y de medrar. Sí, Pasión política yo creo que no tiene ninguna. no tiene. No lo sé. A eso es lo que voy. Hay que conocerlos personalmente para Sí, eso. pero es igual. La apariencia es que no más, tienen pasión política. Porque Porque la pasión política que, en cambio, sí parece la que Max Weber llega a verla... La pasión política es una pasión por el bien común. Bueno, la palabra por el bien por de los demás. O por el bien de los demás. Eso. Ahí viene la responsabilidad del político. Eso sí. Bueno, eso sí lo ve Max Weber, pero no lo acerta a definir bien. Voy a continuar diciendo lo que he comenzado y es leer lo que viene a continuación. ¿Cómo se debe hacer para que se pueda cohabitar en un mismo individuo la pasión ardiente y el frío golpe de ojo? ¿Pero qué frío golpe de ojo? Si el golpe de ojo o viene de una pasión o no existe, es mentira. El golpe de ojo, por ejemplo, alguien se enamora, un hombre de una mujer, que es lo normal. Aquí no hay ninguna crítica, hablo lo que yo conozco, otro lo que desconozco no hablo. Hay un golpe de ojo. Bien, ese golpe de ojo es tan apasionado que el que dude de esto, que lea Dante o que lea Santayana, que lea los grandes tratadistas de lo que han sabido lo que era el amor o el enamoramiento, ese golpe de ojo implica que el enamorado ve, y hablo como hombre, en la persona enamorada, cualidades que tal vez no tenga, o al contrario, normalmente sí, ve cualidades que los demás no tienen. No es que la vea más guapa de lo que es que observa en esa mujer, que el objeto de su amor le ve cualidades que probablemente tiene y los demás no ven. Ese es el golpe de ojo del amor, que descubre. Por lo menos cualidades para él. Hombre, si hay una pasión... Porque en el caso del amor es subjetivo. Claro, por eso lo pongo de ejemplo. Claro. Porque hay ideales, como ejemplo es maravilloso. Es decir, el golpe de ojo, el enamoramiento... Bueno, ¿no habla Shakespeare amor a primera vista? Si es que estoy hablando de lo mismo. Los maravillosos sonetos de Shakespeare. Descubre el amor a primera vista. Es que es lo mismo que el ojo de artista o que este golpe de ojo de que habla Max Weber y que se equivoca por completo porque cree que es un golpe de ojo frío. El golpe de ojo frío no lo tiene ni un médico. Sí, lo debería de tener. Quien lo tienen de verdad son los forenses. Cuando están diseccionando a un cadáver, ahí sí que tienen un golpe de ojo frío. Pero todo lo demás es un golpe de ojo apasionado. Porque si los sabios científicos se equivocan muchas veces es porque tienen tal pasión en descubrir algo que creen que están a punto de hacerlo, que tienen golpes de ojo equivocados. Y cuando aciertan, claro, uno entre 1.000.000 acierta.
Los demás tienen el golpe de ojo científico apasionado y por eso se equivocan. Esta es mi corrección principal a esta exposición de Max Weber. Estoy dudando si la traducción está bien. No, está bien porque es largo y yo lo he leído en dos No o tres digo el veces. Cupdale. ¿Cómo? Si Cupdale, ¿a qué corresponde? Golpe de Cupdale. ojo, golpe de vista. Sí, pero en alemán. Intuición sería, ¿no? Habría que ver el texto alemán. Pero A es que eso no lo sé. En alemán no lo sé. En francés sí sé. ¿Qué quiere decir? Refiriéndome a Max Golpe Weber, de vista. que a lo mejor la traducción es que es muy difícil traducir al francés y del He alemán empezado al, diciendo que no me gusta la y traducción del francesa. alemán al francés es casi imposible. Sí, sí, entiendo lo que dice y la prueba es que yo he dicho esta traducción Claro. es mala. Pero como está Pero por repetido... eso quiero decir que a lo mejor golpe de ojo, No, pero es que en francés sí sé lo que dice, ¿eh? sí, en francés sí, pero prefiero a Max Weber, puesto que ha Sí, salido Max Weber. en alemán. Habría que ver el texto alemán porque a mí es que no me suena eso. No, pero a mí sí, yo creo que sí. A mí no... Bueno, Algo en Puch, que sería en alemán. No, golpe de... No, yo más bien sería... Sí, es que no recuerdo en alemán qué palabra puede ser, no Yo lo no sé. sé. Además yo el alemán conocí mucho vocabulario, verbos y gramática y traducía con mucho esfuerzo, pero traducía con el diccionario. Después con lo hecho se me ha olvidado. Pero tú estás al día. No, yo que va. Lo tengo también muy mal. Lo único que Que me extraña.